Bienvenidas familias a este nuestro espacio de formación. En esta ocasión, en el mes de diciembre, ya estamos cerrando nuestros procesos, ya esta sería nuestra última formación psicosocial del año. Estamos muy felices de haber culminado este año de manera exitosa, que ustedes estén allí nuevamente acompañándonos, entonces agradecerles también por ese compromiso, tanto con el programa como con sus hijos y con sus hijas. Bueno, en esta oportunidad, como bien nos dice Verena, es nuestra última formación y por eso queremos hacer como un video no tanto enfocado a los niños, sino un poquito más a esas relaciones que se tejen en estas Navidades. Exactamente, sobre todo porque estas festividades de fin de año nos llevan a reencontrarnos con todos nuestros seres queridos, vamos de visita, vienen de visita o tenemos un poco más de tiempo para compartir en familia. Entonces allí pueden surgir algunas situaciones agradables como desagradables. Por eso queremos hoy traerles un mensaje, una pequeña reflexión que nos ayuden a vivir de la mejor manera este final de año. Bueno, entonces para eso nuestro tema de este mes es hogares empoderados y seguros, y recordemos que la seguridad no es solamente física o externa, sino también interna, si cuidamos esas emociones, esa parte que no siempre vemos y no le ponemos tanto cuidado como lo hemos hablado en otros videos. Exactamente, entonces claro que para tener hogares seguros, inicialmente la invitación durante estos últimos días ha sido decirle no al uso de la pólvora, un no rotundo, tanto por la seguridad de nuestros más pequeños como nosotros, los adultos, también corremos pues el riesgo. Y ya a nivel emocional y entrando en materia, pues estas festividades, como les decíamos ahorita, traen consigo mucha emocionalidad, traen ese momento de compartir, de alegría, de hablar del pasado, de volver a recordar nuestra propia infancia, y nos levanta toda esta emocionalidad bonita de unos recuerdos muy queridos, pero en ocasiones también trae consigo algunas situaciones que no hemos resuelto o no se resolvieron de la mejor manera y levantan escaramuzas entre los familiares. Y también porque es muy común que nos reunamos en esta época con personas que no vemos durante el año, ¿cierto? Personas que vienen de otros lugares o nosotros viajamos hacia el lugar en donde viven estas otras personas de nuestra familia con las que no tenemos mucho contacto físico. Entonces, como dice Veré, ahí se van moviendo esas cositas, que la alegría, de que a mí se me había olvidado que yo había tenido problemas con el primo y ahí me volví a acordar, o él quedó con el resentimiento y yo ni me acordaba. Entonces, es muy importante que tengamos como, llamémoslo como siempre, tips, ¿cierto? Tips para mejorar ese proceso de resolución de conflictos cuando se presentan. Y nuestro primer tip será entonces de recomendarles el consumo de alcohol de una manera responsable. Sabemos pues que vamos a compartir en familia, un brindis, una copita, pero no necesariamente tenemos que consumir alcohol hasta quedar inconscientes, hasta estar muy borrachos. Podemos compartir algunos tragos de manera responsable, que para el frío, 2 o 3 para el frío, de manera muy responsable. Y que es importante que si vamos a consumir alcohol, recordemos que aunque sea poco o mucho, siempre vamos a alterar nuestro estado de conciencia y no vamos a tener el total control de nuestro cuerpo ni de nuestras acciones. Entonces por eso es importante que nuestros niños y niñas no estén presentes en este momento de consumir licor o alguna otra sustancia. Y además, Aleja, también es importante que nuestros niños no estén presentes, porque sabemos que si estamos departiendo, solemos colocar una mesita a un nivel más bajo, dejamos ahí la copa, dejamos ahí la botella de cerveza, quedan residuos y como estamos entretenidos, nuestros niños pueden ingerir de eso, del contenido que nos quedó ahí, del poquito que nos quedó. Por eso es muy importante que si vamos a consumir o ingerir alcohol, que nuestros niños ya estén acostados o estén en otro lugar o estén al cuidado de un adulto que no esté ingiriendo alcohol, que los pueda estar cuidando. Además que este tema que tocas de los puchitos, que llamamos, ¿cierto? Que eso es como esos primeros pasitos que han iniciado el alcoholismo en niños y adolescentes, en la juventud.
Entonces por eso es muy importante que seamos muy conscientes de este tema y que seamos responsables con estas cosas que hay en la casa que no son para los niños y que no por eso no las podemos usar o hacer. Todo pues también viene de acuerdo a cómo es la familia, sus valores y su forma de convivir, que no quiere decir que está prohibido, pero sí es muy importante que si lo vamos a hacer sea responsablemente. Entonces aquí viene este segundo tip que es relacionado pues con el alcohol y que a veces empiezan esas discusiones cuando estamos en estado de alicoramiento y que muchas veces empiezan esas discusiones sencillas. Recuerden que a veces en esas situaciones siempre hay uno que está un poquito más alcoholizado y otro no tanto. Por eso es muy importante que no excedamos esos límites en los que ya perdemos el control, porque sabemos que pues no vamos a solucionar las cosas igual, sino que nos vamos a dejar llevar por el instinto, por el enojo o por cómo se estén dando esas situaciones. Por eso la recomendación es no iniciar o seguir discusiones que se han iniciado con una persona que está bajo los efectos del alcohol, poco o mucho. Si yo ya me tomé mis copitas, yo no voy a discutir. Si la otra persona está alcoholizada, inició un tema que causa todavía conflicto, con esta persona no voy a discutir porque ya, como nos decía Alejandra al inicio, nuestro estado de conciencia, nuestra toma de decisiones se ve alterada, mucho o poco, por ese consumo de alcohol. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo mejor siempre es guardar distancia. Si no nos sentimos lo suficientemente como capaces de manejarlo, busquemos a alguien que nos permita ser mediador ahí, decirle vení, ayúdame, yo no soy capaz, que se lo lleven a él o que le ayuden a usted a retirarse, porque de todas maneras también entendemos que esa otra persona puede estar tan alterada que no quiera retirarse de ese lugar o de ese momento. Entonces uno debería de tener nosotros si estamos ahí y sabemos de estas cosas, entonces yo voy a tomar la decisión de retirarme y de pedirle a alguien que me ayude, pues si yo ya lo he intentado y el otro no me deja, porque a veces pasa así, entonces decirle vení, ayúdame que yo me voy a ir para allí, mientras nos calmamos, nos tranquilizamos para no... porque tristemente estas situaciones dañan las fiestas, ¿cierto? Como que le dañan el sentido totalmente a lo que se necesita o la intención real de reunirnos, porque nadie se reúne para pelear, ¿cierto? Todos nos reunimos para estar bien, para pasar un rato agradable en familia o con amigos, y cuando pasan estas cosas pues se destruyó el sentido inicial de lo que queríamos. Y como entonces nosotras como familias responsables, como familias protectoras, estamos hoy formándonos, escuchando esto, ya sabemos que si yo me lleno de ira, de enojo, yo me retiro. Si la otra persona no se quiere retirar, mi responsabilidad será no continuar esa discusión. También, y anudado a este tip, tenemos el siguiente tip, que será una escucha activa, una escucha no para responder, como ya le hemos dicho en formaciones anteriores, no escuchar para a ver yo qué le voy a decir, me está diciendo esto, yo le voy a decir aquello. No, una escucha activa implica que yo de verdad estoy escuchando para comprender qué está sintiendo esa persona, por qué está enojada, porque si el suceso familiar fue hace 10 años, esa persona todavía lleva rencor en el corazón, o si yo soy la que estoy enojada, yo porque sigo enojada después de tantos años. Eso implica una escucha activa. Porque a veces cuando uno hace esa escucha activa, se da cuenta de cosas que no sabía. Entonces esto realmente no tenía tanto sentido, yo creí que era así, pero no era así, él lo veía diferente, yo lo veía diferente, y estábamos enojados por cosas diferentes, ¿cierto? Entonces a veces eso nos ayuda, y también nos ayuda a no alterar al otro más, porque cuando uno escucha para responder, normalmente interrumpe, ¿cierto? Entonces no deja que el otro termine la idea, que se exprese adecuadamente, y no damos tampoco siempre una respuesta acertada a la situación que estamos dando, sino que siempre es muy cargada de emociones. Entonces por eso lo ideal es que escuchemos activamente,
que permitamos al otro expresarse y que también le pidamos al otro que nos exprese, pero no caer en ese sentido en el que a veces está la discusión. Pero es que yo te estoy hablando, déjeme hablar, y se quedan es ahí, y el otro le responde, y el otro le dice, déjeme hablar, no sé qué. Si el otro quiere expresarse y está tan lleno de esa necesidad de hablar, pues seamos nosotros los que podamos ceder y decirle al otro, listo, habla, yo te escucho, y ya luego muy seguramente esa persona también te va a dejar expresar eso que necesitas sacar o decir en ese momento. Claro, y recordando siempre que esa invitación al diálogo será un diálogo respetuoso, siempre respetuoso, y va a ser en el momento en el que ya estemos calmados, no tengamos la emocionalidad tan alta y no estemos alicorados. Entonces, lo ideal es que si surge una situación en el momento, escuchamos lo que nos tienen para decir, así no sea pues en el tono adecuado, pero nos alejamos en ese momento y luego retomamos ese diálogo, invitamos al diálogo, primo, hermano, esposo, yo ayer te vi o ahorita te vi un poco enojado, yo quiero escuchar porque estás así, a ver qué podemos hacer. Otra de esas recomendaciones importantes es dejar lo que pasó en el pasado, ¿cierto? Porque a veces estamos discutiendo por una cosa y empezamos a traer las otras. Entonces yo supuestamente ya perdoné que hayas quebrado el plato, pero entonces yo vuelvo y le recuerdo, claro, usted me quebró los platos y no sé qué. Y entonces es no volver a retomar lo que supuestamente ya habíamos solucionado. O sea, eso dice que no lo solucionamos realmente, pero seamos conscientes que si estamos discutiendo, si estamos dialogando por algo, solo hablemos de una sola cosa, o sea, solucionemos una cosa a la vez y no traigamos otras cosas, que es muy normal y sobre todo en nosotras las mujeres traer siempre lo del pasado y decir, pero es que usted ya hizo esto y vea ahora lo que me vez hace. y vea otra vez y no sé qué, y entonces eso es cerrar, eso es estar en un círculo, andando como en círculo, ¿cierto? Un círculo que nunca va a terminar. Solucionemos una cosa y luego si necesitamos volver a discutir lo de los platos o lo de lo otro, pues lo volvemos a hacer y solucionamos solo eso. ¿Por qué? Porque las cosas se van volviendo más grandes y perdemos incluso el hilo de la situación que queríamos resolver o discutir. Luego resultamos hablando de muchas cosas y no se soluciona nada. Y hay algunas ocasiones en ese traer y retomar situaciones que no van al caso, es cuando los conflictos van y van creciendo y se tornan un poco más irrespetuosos y llevan a situaciones de violencia, un conflicto mayor. Las personas que entran a mediar tampoco están emocionalmente en situación de hacerlo, entonces de pronto nos tornamos violentos. Entonces es mejor tratar de conciliar, siempre conciliar, llevar la situación de una manera tranquila, respetuosa, como adultos que somos, como seres cercanos que somos, porque vamos, como decíamos al principio, vamos a compartir es con nuestros seres queridos. Entonces hacerlo todo de una manera de corazón, de amor, tratar de que estas festividades sí sean y tengan ese sentido que es unión familiar, compartir las cosas bonitas que hemos vivido durante este año, agradecer todo lo que tuvimos durante este año. Entonces hacer siempre estos momentos, tornarlos agradables. Si se presenta la discusión, tratar siempre de conciliar, de poner más de mi parte. Si yo puedo, si yo sé y estoy escuchando en este momento que las situaciones no se van a resolver y menos en ese momento, pues yo me alejo, yo ya sé qué debo de hacer, en qué tono voy a hablar y luego retomo la conversación. Sí, y recordar que no podemos permitir que las cosas suban de nivel, ¿cierto? De que si ya estaban levantando la mano, el movimiento corporal, porque recordemos que no solamente está la expresión verbal, sino la no verbal, y esa también nos dice muchas cosas, porque si una persona está demasiado alterada, se empieza a mover mucho, se acerca demasiado, entonces ahí es donde yo digo, estoy empezando a entrar en un conflicto de un nivel mayor, entonces es necesario retirar. Y también nosotros evitar llegar a este extremo, a levantar la mano, cuando subimos el tono de la voz también es agresión. Entonces, si esto se presenta, es importante que acudamos a las autoridades si ya llegamos a la agresión física
y no perdamos la fe en las autoridades, porque sabemos que a veces se demoran un poco y que no es muy fácil, pero siempre es importante seguir en esa lucha, porque entre más los utilicemos, les digamos realmente los necesitamos, ellos van a tener que ir mejorando mucho más en ese proceso. Porque si dejamos de utilizar el servicio, si no llamamos, pues van a decir, no, aquí el flujo es bajo, no necesitamos tanto personal, no vamos a traer refuerzos, y entonces cuando alguien sí llama, no hay la suficiente capacidad instalada para recurrir a las veredas. Entonces lo primordial es siempre estar llamando, poniéndonos en contacto, denunciando si hay situaciones en la vereda, para que sepan que se necesita más capacidad de personal para responder a todas las situaciones. Entonces digamos que estas son como las cosas más básicas en cómo solucionar adecuadamente un conflicto. Un buen tono de voz, una escucha activa, retirarnos si la situación ya no la podemos controlar, buscar un mediador si se es necesario. Y yo aquí en el mediador me gustaría tocar otro temita, y es que a veces nos damos de mediadores voluntarios, ¿cierto? No siempre los mediadores voluntarios son necesarios, y la mayoría de veces hacen que el problema sea mucho mayor, ¿cierto? Entonces por eso también es importante que si nosotros somos los externos a la discusión, si las cosas no se están subiendo a un nivel muy alto, permitamos que esas dos personas o esas personas que están en esa situación resuelvan el conflicto con las herramientas que tienen, ¿cierto? Si ya las cosas son demasiado elevadas, pues entonces sí podemos intervenir, pero lo ideal es siempre que esas personas solucionen su conflicto por sí mismas, porque normalmente uno como mediador voluntario siempre resulta perdiendo, y ya sabemos muchas historias, ¿cierto? Entonces, o resultamos haciendo que el problema se vuelva más grande y todo se vuelve a los golpes, a la violencia física, y ese no es el ideal. Siempre ser mediador es la idea de conciliar, pero no, cuando no somos llamados o necesitados en esa situación, no sea como lo queremos. Exacto, y si nos acercamos calmados, nosotros nos conocemos, sabemos si estamos un poco enojados, si yo tengo predisposición para estar de uno de los dos lados, entonces mejor mantengo también mi distancia y recurro a un tercero que puede ser más neutro. Si yo me voy a acercar de una manera tranquila, calmada, con un tono de voz adecuado, no voy a llegar pues a alborotar más, a decir que no sé qué, no, muy calmados, y mirar si esas personas sí tienen las herramientas para conversar, los dejamos conversar. En caso de que no, los invitamos a que retomen la conversación en otro momento, porque ese momento no es el adecuado. Sí, a veces como generar un distractor que a todos nos sirva, como llegó algo, o la comida que a veces nos une y nos saca como de algunas situaciones, podría ser una buena opción en ese caso. Entonces, esas son como esas recomendaciones básicas. De todas maneras, no nos olvidemos que nuestros niños también existen en la Navidad y en las fiestas familiares, y que hay riesgos muy significativos, sobre todo porque hacemos muchas fogones de leña, ¿cierto? Entonces ahí hay un riesgo grande en cuanto a lo físico. Pues hablamos un poquito de lo emocional, y recordemos que eso emocional y los conflictos siempre van a afectar a los niños, así creamos que ellos no nos vean, pero cuando el ambiente está tenso, eso se siente. En cuanto a lo físico, pues las fogatas, los fogones de leña, el sancocho que tiene una olla tan grande que puede caber el niño en esa olla. Las comidas calientes también, cuando bajamos la natilla, cuando bajamos el plato, pues mirar que esté en una temperatura adecuada. Como lo decíamos al principio, dejar las copitas o los residuos de licor al alcance de los niños también es un riesgo. Decirle rotundamente no a la pólvora. También a nivel emocional, somos hogares seguros y empoderados cuando incluimos o planeamos actividades en las que los niños puedan participar, porque no toda la vida de las festividades decembrinas tiene que ser vida nocturna. Podemos planear hacer la natilla en la tarde, las novenas, hacer actividades en familia como practicar algún deporte, ir a jugar con la pelota, ir a conocer nuestra vereda, al charco, a la montaña,
etcétera, etcétera, actividades donde incluyamos a los más pequeños de la casa, que ellos sean partícipes. También si vamos a hacer los buñuelos, pues sabemos que ellos no van a estar cerca al fogón, pero los podemos invitar a que amasen, a que revuelvan, cosas pequeñas, pero que ellos sean parte activa de estas festividades decembrinas. Que se sientan incluidos, porque es que la Navidad es como una semillita que a uno le siembran y que de eso va a depender cómo ese niño o niña cuando sea adulto vea esta época, ¿cierto? Si siempre fue muy conflictiva, muy difícil, pues no va a ser tan fácil para ese adulto celebrar una Navidad, pero si hubo unión familiar, si no necesitamos ni regalos, ni dinero, ni un montón de comida y de cosas, simplemente que la familia esté reunida, que se sienta felicidad, con eso es suficiente. Y no nos apresuremos mucho con toda esa compra de regalos, de que tengo que comprarle la mejor muñeca, el mejor carro, el mejor no sé qué. O el mejor estreno. O el mejor estreno, porque de eso realmente no se vale la Navidad. Uno a veces sí se acuerda de lo que me dieron cuando era niño, pero de lo que más se acuerda uno, o por lo menos yo y con las personas que hemos hablado, es de cómo se sentía la Navidad en mi casa cuando yo era niño, y uno recuerda, normalmente es una memoria emocional la que uno siempre guarda de todas las fechas especiales, cumpleaños, Navidad, lo que sea. Lo que llamamos el calor de hogar. Exacto. Porque puede que estuviéramos en la manga, el frío de la noche, pero uno recuerda el calor de hogar, todos juntos, todos sonriendo, abrazos, risas, historias bonitas. Entonces eso es lo que van a recordar nuestros niños y niñas. Entonces en esta Navidad la invitación es que regalemos tiempo, regalemos experiencias que a los niños les queden positivas para sus vidas. Sí, eso es lo más bonito y me da alegría recordar pues como todo eso tan bonito que uno vivió en la infancia y que todavía como adulto la puede hacer. Y una invitación a los que no tuvieron una infancia como una Navidad muy feliz en sus infancias es que tener niños es la oportunidad de volver a crear unas nuevas experiencias. No nos podemos quedar en ese pasado en que yo fui muy triste, a mí no me gusta la Navidad, sino ver cómo esa alegría de los niños y las niñas nos puede llenar y reescribirnos una historia feliz. Entonces yo en mi infancia no la vi muy feliz, pero ahora como adulto sí. ¿Por qué? Porque tengo mis niños y porque a ellos les encanta. Y recordemos que la Navidad no siempre tiene que ser en torno a una religión o a un ritual religioso, sino que puede ser simplemente eso, compartir. Es una época en la que nos damos la oportunidad de estar con otras personas que normalmente no estamos y que podría ser un espacio muy bonito. Exactamente, Alejandra, o sea, tenemos más tiempo libre, entonces ¿cómo vamos a invertir este tiempo que tenemos en diciembre? Lo vamos a hacer en torno al amor y a la unión familiar. Entonces esa es la invitación. Familias, nuevamente agradecerles no solamente por quedarse al final del video, sino por estar todo este año con nosotras, allí detrás de la pantalla, con sus palabras, sus fotos que nos enviaron, ser tan responsables y ser tan comprometidas con el programa. Familias, estamos muy felices, les agradecemos también mucho por acogernos en sus hogares, a las personas que tuvimos la oportunidad de conocer, que fuimos a visitar las veredas, qué alegría que durante este 2021 pudimos compartir con ustedes. A los que nos siguen desde la atención remota, también un abrazo fraterno, desearles mucho amor en estas festividades decembrinas. Sí, estamos felices y agradecidas. Yo creo que no hay una palabra más grande y más bonita que pueda describir todo este proceso de este año, sobre todo pues desde el equipo psicosocial, que es el agradecimiento. Agradecer siempre va a ser importante, bonito y va a dar como todo, porque agradecer nos sentimos felices, contentas, disfrutamos todo el proceso y más que ustedes hicieron posible todo esto, porque sin ustedes pues no tendríamos una razón de ser, una labor que desempeñar. Y es muy valioso porque podemos decir que en este año no tuvimos que activar rutas por cosas significativas, entonces nos llena el corazón porque no tuvimos que decir tenemos un niño vulnerado. Entonces podemos decir que todos nuestros niños están en hogares que garantizan sus derechos y
todos están haciendo desde su proceso familiar y personal lo posible para que los niños estén muy bien. Sí, y esperamos, Aleja, que durante estas vacaciones las cosas sigan así, que cuidemos mucho nuestra niñez, que demos lo mejor de nosotros para que ellos crezcan felices y seguros. Sin embargo, les vamos a compartir nuevamente los números de teléfono de las rutas que tenemos en el municipio, policía, hospital, comisarías, para que activen sus rutas, y si de pronto no saben en el momento qué hacer, estamos igualmente disponibles para atenderlas y atenderlos en lo que más necesiten. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y nos despedimos por este año y esperamos volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Sí, así es, Aleja, deseándoles a todos una muy feliz Navidad y mucha prosperidad para este 2022. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.